Soy Rogelio Campo Cardona. Hoy les voy a hablar sobre el concepto de hibridación y para qué es útil este concepto teórico. Voy a centrarme en el berilio, boro, nitrógeno y oxígeno, y en una segunda parte, en un nuevo video sobre este mismo concepto de hibridación, me centraré en los compuestos de carbono. Tres conceptos previos antes de entrar en materia. Recordemos qué es un orbital atómico, qué es una configuración electrónica y un repaso sobre geometría molecular. Recordemos que la teoría atómica vigente tiene soporte experimental abundante y también tiene soporte matemático de alto rigor. El soporte experimental, a manera de ejemplo, están los espectros de absorción atómica y el efecto fotoeléctrico, y por consiguiente la posibilidad de medir selectivamente la energía de los electrones de capas electrónicas más internas y a su vez la energía de los electrones de las capas más externas. En cuanto al soporte matemático, tenemos los orbitales atómicos que he enfatizado que son funciones matemáticas para calcular la energía de los electrones. La concordancia entre las observaciones experimentales y las respectivas mediciones en los hechos experimentales con la fundamentación matemática, esa concordancia es lo que le da alto rigor y credibilidad a la teoría atómica vigente. Recordando un poco entonces que ya conocida el orden de energía de los orbitales de cada uno de los elementos de la naturaleza, entonces uno puede escribir los electrones de un átomo en estricto orden de energía de manera creciente, recordando entonces que entre más cerca al núcleo los electrones tienen muy baja energía y en las capas más externas los electrones tienen energías más altas. También recordando entonces la geometría molecular, hemos reconocido la existencia de moléculas lineales, ángulo de 180 grados, como en el caso del hidruro de berilio, moléculas trigonales planas o triangulares planas, como el caso del catión, de los cationes, carbocationes en general, catión metilo como ejemplo, y el borano, moléculas angulares con número de coordinación 2, pero con pares electrónicos de no enlace, como por ejemplo las isoelectrónicas entre sí, anionamida y agua. También moléculas piramidales que tienen número, en el que el átomo central tiene número de coordinación 3 y par electrónico de no enlace. Por ejemplo, las isoelectrónicas entre sí, carbanión metilo, amoníaco y catión H3 o más, la molécula ácida. Y moléculas tetraédricas en las que el átomo central tiene número de coordinación 4. Por ejemplo, las 4 isoelectrónicas entre sí, metano, catión amonio y anión borhidruro. Teniendo entonces presente lo anterior, entremos en materia sobre lo que es hibridación. La hibridación es un concepto teórico, es un concepto matemático, es un abordaje matemático usando las funciones originales. Recordemos entonces que los orbitales atómicos son funciones matemáticas para hacer cálculos computacionales. De tal manera que en la hibridación lo que hace la matemática, lo que hace mediante metodología computacional es mezclar los orbitales atómicos puros. A través de esa mezcla computacional se formulan funciones matemáticas modificadas. Entonces ya para los elementos también entonces se puede, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista matemático, contar con orbitales atómicos híbridos. Estas funciones matemáticas modificadas, llamadas orbitales híbridos, compaginan bastante bien con las geometrías moleculares de las que acabamos de hablar. Hagamos una representación gráfica de lo que es el abordaje matemático llamado hibridación.
Nuevamente. Es decir, mediante matemática, mediante métodos computacionales, se mezclan funciones originales, los orbitales atómicos puros, y se formulan nuevas funciones matemáticas llamadas orbitales híbridos. En este caso, las funciones, los orbitales atómicos puros, los que conocemos clásicamente como 2s, 2px, 2py y 2pz, son las funciones matemáticas antes de la hibridación. Después de la operación matemática, entonces, en este caso, como se están mezclando dos orbitales, el S, el 2s y el 2px, entonces el resultado es dos nuevos orbitales híbridos SP. SP significa que es el resultado de mezclar el orbital S con el orbital P. Noten ustedes entonces que quedan dos orbitales sin participar de esa mezcla matemática. Entonces tenemos ahora dos orbitales híbridos, dos orbitales puros. Notemos entonces además que de 4 orbitales atómicos obtenemos 4 orbitales atómicos. En los orbitales atómicos iniciales, los 4 son puros. En el punto de llegada, después de la mezcla matemática, 2 orbitales son híbridos, 2 se conservan puros, y esta es la hibridación SP. Dado que los orbitales híbridos SP miran mutuamente el uno al otro con respecto al núcleo del átomo central en ángulo de 180 grados, este es un modelo matemático apropiado para aquellas moléculas lineales, como por ejemplo los compuestos de berilio, hidruro de berilio, dicloruro de berilio y otros que tengan similar geometría. En cuanto a la hibridación SP2, entonces miremos una representación gráfica de lo que es el abordaje matemático. Una vez más, nos damos cuenta entonces que ahora una función matemática 2s y dos funciones matemáticas 2p, por eso lo llamamos hibridación SP2, porque hay una mezcla matemática de un orbital s con dos orbitales p. De esa mezcla matemática resultan 3 nuevos orbitales llamados orbitales híbridos. Una vez más, en el caso de la hibridación SP2, entonces reconozcamos en la operación matemática que tenemos unos orbitales atómicos puros de partida, que son los orbitales clásicos que ya conocemos para cada uno de los elementos de la naturaleza. Y después de la operación matemática, entonces tenemos 3 orbitales híbridos. En el caso de la hibridación SP2, como se está haciendo una mezcla matemática entre orbital S y dos orbitales P, los llamamos orbitales híbridos SP2, y noten entonces ustedes que hay un orbital atómico que se conserva puro sin tocarse matemáticamente. Y una vez más, de 4 orbitales de partida obtenemos 4 orbitales de llegada. 3 orbitales híbridos SP2 y un orbital puro que no participó de esa mezcla matemática. Como los 3 orbitales SP2 están con respecto al núcleo del átomo, mirando mutuamente, los 3 orbitales híbridos miran mutuamente entre sí, formando un triángulo, ángulo de 120 grados, esta geometría este modelo matemático es muy apropiado para aquellas moléculas que tienen geometría trigonal plana. Por ejemplo, el borano y el carbocatión metilo y carbocationes en general. De manera similar, miremos gráficamente en una simulación gráfica cómo es el abordaje matemático de la hibridación SP3. Como su nombre lo indica, en este momento el orbital S y los 3 orbitales P, por eso los llamamos hibridación SP3, se mezclan matemáticamente. Y en esa mezcla matemática salen 4 nuevos orbitales híbridos.
Miremos ahora entonces que de los 4 orbitales atómicos puros aparecen ahora 4 orbitales híbridos. Dado que estos 4 orbitales híbridos miran mutuamente entre sí con respecto al núcleo del átomo, entonces los 4 orbitales miran mutuamente entre sí formando un tetraedro regular. Este modelo matemático, esta figura matemática, esta figura teórica es muy apropiada para moléculas tetraédricas, piramidales y angulares. Por ejemplo, las tetraédricas, las isoelectrónicas entre sí, metano, catión amonio y anión borhidruro. O las piramidales, las isoelectrónicas entre sí, amoníaco, ion H3 o más y carbanión metilo. Y para las angulares, por ejemplo, las isoelectrónicas entre sí, agua y anión amida. Recordemos entonces que en el caso del amoníaco, la forma tetraédrica se convierte en forma piramidal en la medida en que uno visualiza solamente el átomo de nitrógeno y los 3 ligandos, los 3 hidrógenos, y eso forma una pirámide. Y lo mismo para las otras piramidales. En el caso del agua, entonces, y del anión amida, entonces son angulares porque uno visualiza el oxígeno y sus 2 hidrógenos, de tal manera que una geometría tetraédrica en la práctica la visualiza uno como geometría angular. Entonces, ya para dar los ejemplos particulares, empecemos de nuevo con la hibridación SP, en la que tenemos hibridación de un orbital S con un orbital P, manteniendo 2 orbitales puros intactos. La geometría lineal, perfecta para el hidruro de berilio. Vamos a explicar entonces cómo se forma el hidruro de berilio desde el punto de vista de este abordaje matemático. Empecemos con el berilio como número atómico 4, 4 protones en el núcleo y 4 electrones en la periferia. Esos 4 electrones, recordemos que 2 están en el core, aquí no los tengo representados, 2 en el core, 1 S2, y 2 electrones se calculan con función matemática 2S. Entonces la configuración electrónica, esta sería la configuración de los 2 electrones externos, el core no lo estamos mostrando. Esta sería entonces la configuración electrónica, core como en el helio y 2s2, los 2 electrones externos. En una representación de Lewis, esta sería la representación de puntos del átomo de berilio. Y notemos entonces que matemáticamente no es posible hacer cálculo de la formación de la molécula de hidruro de berilio por cuanto los 2 electrones ya están apareados. Esta situación se resuelve con el modelo matemático de hibridación. Entonces, ya teniendo la mezcla matemática de los orbitales originales, entonces reescribimos la configuración electrónica, o sea, volvemos otra vez a tomar estos 2 electrones y hacerle el respectivo cálculo matemático, pero ya no vamos a usar las funciones originales, sino las funciones híbridas. 1, 2, y entonces ahora nos damos cuenta que la configuración del helio, mediante esta figura matemática, entonces ya de nuevo los 2 electrones del core y cada electrón entonces lo podemos calcular con función matemática híbrida SP, manteniendo los 2 orbitales puros vacíos o sin usarse para cálculo de energía de electrones. Ahora miramos cómo los 2 electrones cada uno estarían calculados con orbitales SP, y como están mirando en ángulo de 180 grados, entonces ahora para nosotros es muy fácil entender por qué el berilio sí tiene la posibilidad de formar enlace con un hidrógeno por un lado y con un hidrógeno por el otro lado, mirando 180 grados el uno con respecto al otro, como está mostrado en las figuras de la parte superior. Entonces este es el modelo
que muestra la geometría lineal. Esta es la representación de Lewis, lo mismo que esta, que es utilizando rayas para los respectivos enlaces covalentes, y esta es una imagen usando el concepto de hibridación, de tal manera entonces que la interacción matemática entre el orbital sp de berilio y el orbital 1s del hidrógeno sirven para calcular la energía de los electrones de uno de los dos enlaces. Y de la misma manera, la interacción matemática entre el orbital híbrido sp del berilio y un orbital 1s del hidrógeno, entonces sirve para calcular la energía de los electrones del otro enlace berilio-hidrógeno. Vamos ahora al ejemplo de moléculas con hibridación sp2. Entonces vamos a tomar el ejemplo del boro. Una vez más, el boro tiene número atómico 5, por consiguiente tiene 5 protones en el núcleo y 5 electrones en la periferia. De esos 5 electrones, 2 electrones están en el core. Aquí no los estamos representando porque solamente estamos interesados en los electrones de valencia del nivel 2. Entonces aquí nos vamos a interesar solamente en los electrones de capa externa. Serían entonces 6 electrones, 1, 2, 3. Por consiguiente, la configuración electrónica del boro de la manera clásica, como siempre lo hemos conocido, es 2 electrones del core y los electrones en nivel externo, 2s2, 2p1. En una representación miraríamos que 2 de los electrones del boro, de los electrones externos, estarían apareados en orbital 2s y solamente quedaría un solo electrón disponible para formación de enlace químico, y en estas condiciones no sería posible calcular matemáticamente la formación de la molécula de borano. Pero de nuevo, el concepto de hibridación resuelve elegantemente esta dificultad matemática. De nuevo entonces, después de la mezcla matemática de los orbitales iniciales, de los orbitales atómicos puros, entonces obtenemos 3 funciones matemáticas híbridas, orbitales híbridos sp2, y el orbital 2pz no participa de esa mezcla matemática, por consiguiente se mantiene como orbital puro. Redistribuimos los 3 electrones de la capa de valencia, pero ahora aplicando el principio de máxima multiplicidad de Hund, los 3 electrones entonces los calcularíamos con función matemática híbrida sp2 y con spin paralelo. Dado que los 3 orbitales híbridos apuntan entre sí con respecto al núcleo de boro, formando un triángulo plano con ángulo de 120 grados, entonces ahora los 3 electrones del boro nos muestran la facilidad de formar la molécula de borano. Y ahora sí, entonces es fácil entender que cada electrón del boro forma un enlace con hidrógeno y que los 3 enlaces están en ángulo de 120 grados el uno con respecto al otro. Esta es entonces las otras 2 maneras de representar esta molécula. Entonces cada par electrónico lo podemos simbolizar con una raya. Cada enlace covalente lo simbolizamos con una raya. Y esta es la otra imagen teniendo presente este concepto de hibridación. De nuevo entonces cada orbital híbrido sp2 del boro, por interacción matemática con el orbital 1s del hidrógeno, entonces sirve para calcular la energía de los 2 electrones boro-hidrógeno, y lo mismo se dice para los 3 enlaces. Veamos ahora ejemplos con hibridación sp3. Entonces, una vez más, tenemos 4 orbitales atómicos puros que por mezcla matemática nos lleva a 4 orbitales híbridos sp3 que miran entre sí mutuamente con respecto al núcleo del átomo central, formando un tetraedro regular. Empecemos con el amoníaco. El amoníaco entonces recordamos que tiene 3 hidrógenos enlazados a nitrógeno. Entonces el nitrógeno número atómico 7
7 protones en el núcleo, 7 electrones en la periferia, pero 2 electrones son del core, y aquí solamente vamos a representar los 5 electrones de la capa externa, de la capa de valencia. Entonces esos 5 electrones de la capa de valencia los calculamos en configuración electrónica clásica. Entonces 2 electrones se calculan con la función matemática 2s, y 5 electrones, de tal manera que la configuración electrónica clásica del hidrógeno es core 2s2 2p3 con principio de máxima multiplicidad de Hund. Aquí hay que recordar que estos orbitales px, py y pz, como su nombre lo indica, están teniendo su nube de probabilidad electrónica máxima a lo largo de los respectivos ejes cartesianos x, y y z. Por lo tanto, cada uno de estos orbitales están formando ángulo de 90 grados entre sí, como lo tenemos representado en esta figura. Así las cosas, cada uno de estos enlaces nitrógeno-hidrógeno deberían tener ángulos de 90 grados, y esa no es la realidad experimental. Por lo tanto, debe hacerse el abordaje matemático de hibridación para encontrar una mejor solución matemática. Entonces, acudimos al concepto de hibridación sp3, de tal manera que todas las funciones matemáticas, los orbitales atómicos puros, se hibridan, se mezclan matemáticamente formando 4 orbitales sp3, y ahora los 5 electrones de valencia del nitrógeno los podemos calcular usando las nuevas funciones matemáticas. La configuración electrónica entonces sería los 2 electrones del core más internos y los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Entonces 2 los calcularíamos con función matemática sp3 y los otros 3 también con función matemática sp3, pero con espines desapareados paralelos. Ahora, en el átomo de nitrógeno, un par estaría en uno de los vértices del tetraedro, y los otros 3 electrones respectivamente también en los otros 3 vértices del tetraedro. Y ahora para nosotros es mucho más fácil entender el por qué se forman enlaces nitrógeno-hidrógeno que forman la pirámide de base triangular. En una representación usando el concepto de hibridación para la molécula de amoníaco, entonces tendríamos 4 orbitales híbridos en el nitrógeno, un orbital híbrido con los 2 electrones de no enlace, y los otros 3 orbitales híbridos se utilizarían para interacción matemática, cada uno de ellos con orbital 1s de átomo de hidrógeno, de tal manera entonces que con esta interacción matemática sp3s, 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 se calcula la energía de los electrones que hacen parte de ese enlace. En un ejemplo similar, miremos el caso del oxígeno y, a manera de ejemplo, la formación de la molécula de agua. Entonces, una vez más, estos son los orbitales atómicos puros de partida para el átomo de oxígeno, y la configuración electrónica clásica antes de la hibridación. Entonces 2s2, hablando de los 6 electrones de la capa externa, no los del core, que no los estamos incluyendo acá. 2s2, 2p2, 2py1, 2py1. O configuración electrónica del core, y luego 2s2 y 2p4. Una vez más, recordemos la limitación geométrica del tema de los orbitales p que miran mutuamente entre sí en ángulo de 90 grados. Así las cosas, los enlaces, el enlace hidrógeno-oxígeno, hidrógeno en el agua, debería ser de 90 grados. Por ser de 90 grados el ángulo que forman los orbitales p entre sí. Ese no es el caso, esa no es la realidad experimental,
Por lo tanto, esta limitación matemática para calcular la molécula de agua, entonces se resuelve con la mezcla matemática de orbitales iniciales, y ahora entonces ya no vamos a distribuir los electrones imaginariamente en la configuración electrónica inicial, sino en en el nuevo set de orbitales híbridos. Por lo tanto, la configuración electrónica, la nueva configuración electrónica sería los dos electrones del core y dos electrones en una función matemática sp3, dos electrones en otra función matemática 2sp3 y un electrón en cada una de las siguientes funciones sp3 con spin desapareados paralelos según el principio de máxima multiplicidad de Hund. Ahora entonces tendríamos los cuatro orbitales híbridos mirando mutuamente entre sí con respecto al núcleo del oxígeno, formando un tetraedro. Entonces, dos electrones se calcularían con función matemática sp3, otros dos electrones con función matemática sp3, y con estos dos orbitales entonces calcularíamos la energía de los dos electrones desapareados. Entonces notemos claramente que el resultante será un tetraedro. Ya mirando el enlace con los respectivos átomos de hidrógeno, entonces como les decía hace unos momentos, el hidrógeno, oxígeno, hidrógeno se visualiza como una molécula angular participando de un sistema tetraédrico en la que dos pares electrónicos están en dos vértices del tetraedro y dos hidrógenos están en los dos otros vértices del tetraedro, y por eso entonces vemos la geometría angular. Ya para finalizar entonces la figura de la molécula de agua utilizando imágenes de orbitales, entonces sería como lo estamos señalando en este caso, de tal manera que cada orbital sp3 del oxígeno por interacción matemática con el orbital 1s de hidrógeno, entonces sirve para calcular la energía de los electrones de este enlace, y de manera similar el otro enlace por interacción matemática sp3 de oxígeno con 1s de hidrógeno, entonces esa interacción matemática nos sirve para calcular la energía de los electrones que hacen parte de ese enlace. En una próxima entrega les hablaré de hibridación en átomos, en moléculas derivadas de carbono.